Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. Vamos a tratar un tema poco invernal. Mira, voy a decirlo así para que yo creo que va a quedar claro de entrada. Estamos tan colasados de lluvia que sí, que es muy buena para el campo, para los pantanos, que siempre que caiga bien, que buscando temas digo, yo quiero huir de tanta lluvia, de tanto frío y de tanto desastre, y hoy nos vamos a ir a un tema absolutamente veraniego, porque de verdad tenemos ganas ya también en Memoria Sur de que llegue la primavera, y hoy nos vamos a centrar en la llegada de la Coca-Cola a Málaga. Algo refrescante y algo que no pega nada, pero que probablemente a muchos les apetecerá. Es un tema que yo creo que tangencialmente lo hemos tratado alguna vez, en el sentido de esos años 60 en el que Málaga se abre al mundo, o España empieza a abrirse cada vez más al mundo, y un ejemplo pues son todas estas bebidas que tienen un origen más allá de nuestra frontera y que se van asentando incluso con marcas propias, que esto a mí lo que más me ha llamado la atención del artículo, por desconocimiento, que había marcas propias de bebidas de cola, de bebidas de refresco, que a día de hoy, por supuesto, no han prosperado, pero exactamente. Bueno, tú no te acordarás, Curro, pero Víctor Heredia, bienvenido. Hola, Lo hemos vuelto a secuestrar esta mañana para tomarnos una Coca-Cola y yo le agradezco como siempre. Tú recordarás cuando de pequeños pedíamos la mirinda, ¿no? Sí, por supuesto. Tú eres muy joven. No, yo lo he escuchado mucho en casa. De hecho, mirinda es lo único que sé de esas marcas, ¿no? Que me suena aunque sea. Pero una mirinda era, papá, por favor, déjame que me pida una mirinda. Sí. Pero la mirinda sí era nacional, ¿no? Sí, creo que sí, porque estas muchas veces han sido empresas de... Sí. Claro, de hecho, había una naranjada malagueña que era Orange Crush. Sí, que... Tiene un nombre casi Ahora actual, que está muy moda ese como nombre. lo de Andalucía Sí, Crush y tal, pues ya había una exacto. Orange Crush en los años 60 que se fabricaba en Málaga, con lo Muy cual bueno. a veces te despistas, ¿no? Pero es verdad que esas bebidas, esos refrescos que eran bebidas muy deseadas todo el año, pero especialmente en verano, pues tienen un momento de llegada en que irrumpen en el mercado y empiezan a gozar del favor del público. Claro, antes pues eran desconocidas, un poquito más en generaciones anteriores, y ya pues la Coca-Cola, las bebidas de cola en general, porque hay que decir que a Málaga tanto la Coca-Cola como la Pepsi-Cola en su dura competencia llegan casi al mismo tiempo. Además, más o menos por esta fecha, la factoría o la embotelladora de Coca-Cola se inaugura en noviembre, que es del 60, y la de Pepsi-Cola en enero del 61. Que van de la competencia una con la otra. Sí, además lo que estábamos hablando antes de arrancar el podcast, ¿no? Que coincide también los años 60, bueno, pues con una época un poco de semi despertar a otro tipo de consumo, a otro tipo de realidad que percibíamos desde fuera. Hombre, y lógicamente, pues las marcas insignias son esas marcas americanas del gran consumo, por ejemplo, en este caso de la Coca-Cola, ¿no? De las bebidas de cola. Antes, bueno, pues el consumo tradicionalmente, bueno, pues en España había sido muchísimo más limitado y además a algo, bueno, dentro de ese periodo casi autárquico, casi no, plenamente autárquico, bueno, pues tener algo de fuera era poco menos que o el extraperlo o bueno, era bastante complicado, ¿no? Sí, de hecho la Coca-Cola llega a España en los años 20, parece que en España el primer país donde se introduce, después de triunfar en Estados Unidos, y desarrolló campañas de marketing desde el año 1926, donde parece que primero se dirige a un público, digamos, elegante, como una bebida elitista. Siempre se alababan pues como bebidas vigorizantes, origen farmacéutico, no tenemos que olvidarlo. Y después ya se dieron cuenta de que era un producto, claro, que eso les limitaba mucho llegar al mercado, y ya empezaron a tirar en sus campañas publicitarias de toreros, futbolistas, claro, que eran los personajes, los influencers de la época. Momento. Pero claro, llega la guerra civil y se corta radicalmente la penetración de las bebidas, sobre todo la Coca-Cola en España, y ya pues, habrá que esperar pues a los años 50, cuando a raíz de esos pactos de amistad entre España y Estados Unidos, vuelve a introducirse en el mercado español. Y ahí ya llega plenamente asentada, que es ahí ya llegará a Málaga. de pues, donde viene la embotelladora. después. Efectivamente. Tú cuentas una cosa muy curiosa que yo no sabía. Tengo aquí el artículo delante y ahora no doy con él, pero bueno, me acuerdo solamente de la mitad y la otra mitad te la dejo a ti. El nombre de Coca-Cola venía porque de la parte de coca es que estaba hecha con hojas de coca, como ese ingrediente estimulante, que posteriormente se pasa a ser cafeína para que siga siendo igualmente estimulante. ¿Y qué era lo de cola? De la nuez de cola.
Nuez de cola. Son bebidas a partir de extractos vegetales. Ujú. Claro, que su origen, como en el siglo XIX, son farmacéuticos los que primero, son esas bebidas que en muchos casos están planteados como medicamentos. Como casi un medicamento. Medicamentos, complementos alimenticios, ese tipo de cosas para abrir el apetito. Nuestro ceregumil, que ya está malagueño, justo. va en esa línea, ¿no? De un producto farmacéutico, pero que de fácil, de sabor agradable, que se toma con facilidad y que, aunque tenga una vertiente, vamos a decir eso, farmacéutica, pero también se puede tomar por puro placer, ¿no? Vamos a decirlo así. Y es como van evolucionando estas bebidas que se realizan a partir de extractos de plantas, y claro, la idea de Coca-Cola, que toma esa referencia, su nombre de esos dos componentes, ¿no? Que claro, ya sabemos que a pesar de la fórmula secreta y todo eso, pues bueno, pues esa cocaína que incluso en la prensa, ¿no? Que en la prensa del siglo XIX o del principio del siglo XX se ve, ¿no? Lo mismo que se recomendaba el tabaco para los asmáticos, como para curar el asma, fume, ¿no? Sí. Pues también aparece con incluso medicamentos plenamente, digamos, publicitados basados en la cocaína, ¿no? Luego ya, Bueno, evidentemente, es que si hiciéramos un repaso, yo creo que tenemos algunos podcasts sobre la publicidad de la época. Yo que precisamente ahora estoy repasando mucha prensa antigua. Yo estoy viendo, tengo además una pequeña recopilación que la voy a publicar en el perfil de Instagram de Memoria Sur, porque hay anuncios absolutamente delirantes. Tú decías uno sobre curar el asma fumando, después hay un anuncio de un licor que dice que si quieres conducir bien, pues te tienes que tomar un par de carajillos, de chupitos de ese licor para estar al volante vigorizado, en ¿no? condiciones. Después, al hilo también de la cocaína, unas pastillas tipo Juanola, no quiero vincularlo, ¿no? Sí, pero sí, pero eran como unos caramelitos hechos que ponía pastillas con cocaína. O después, por ejemplo, unos niños sentados alrededor del sofá que celebran cuando la madre lleva cruzcampo. Es decir, son cosas que hoy terminaríamos absolutamente todo en la cárcel, pero bueno, y después, por ejemplo, un consejo de los médicos dice, caballero, si usted quiere ser el mejor de su casa, tiene que beber todos los días 3/4 de litro de vino tinto. Entonces, bueno, son cosas que hoy nos explotaría la cabeza en esta sociedad woke, pero que eran así, ¿no? Entonces, sí. Y esos capítulos son muy divertidos porque tú dices, Dios mío, es que es casi anteayer, ¿no? Totalmente. Ese arranque de esa bebida de cola empieza también, como decía Víctor, con la limonada, con la popularización, me refiero, de la limonada, de la naranjada y de la zarzaparrilla, que yo tengo que admitir que no sé lo que es. Bueno, la zarzaparrilla también es una bebida a partir de extractos vegetales. Sí. Y también, bueno... Similar a la cola. Claro, similar, muy popular en Estados Unidos, donde se hizo muy popular desde finales del siglo XIX, y que en España llegó a tener cierta penetración, no demasiada. Luego, pues ya con la llegada de las Coca-Cola, Pepsi-Cola, pues ya arrasó con ella. Pero todavía se puede encontrar en los años 40, 50, ¿no? Referencias en la publicidad a esa bebida de zarzaparrilla, que es una planta, pues un extracto de planta, lo que se combinaba con otra. Y esas bebidas pues refrescantes, de sabores, que bueno, como la propia, y luego pues las Fantas o las naranjadas, ¿no? Que también utilizaban pues extractos vegetales en cantidades muy pequeñas, pero suficiente para darle el sabor, ¿no? A naranja y a limón, claro. Que atrajera al público, y digo, ya también con las técnicas de refrigeración, que ya permitía, si antes eran las neveras, eran los hielos que venían, pues ya las máquinas de frío permiten que los bares pues tengan pues la posibilidad de ofertar esas bebidas frescas que antes eran más difíciles, no imposible, porque también había sus técnicas, pero era mucho más complicado. También hubo una evolución en cuanto al consumo de ese tipo de bebida, también en función de las técnicas. Yo recuerdo también otro podcast que lo comentamos de una manera muy breve, cuando hablábamos de los comercios tradicionales de Calle Lario, hablábamos de uno en concreto que había casi en el pasaje Heredia, que era un despacho de bebidas donde antes de la introducción de ese tipo de refrescos, entiéndase, masivos, fresquitos, que te los podías tomar ahí, eran las barras de hierro a las que se incorporaba un sorbete de determinado sabor, ¿no? Una especie de jarabe o de fresa o de limón. Entonces tú te llevabas tu barra de hielo. ¿He dicho hielo antes o he dicho hierro? He dicho barra de hielo.
Ah, de hielo. Es que creo que me ha traicionado el subconsciente. Bueno, pues una barra de hielo a la que se le inyectaba, así entre comillas, una especie de sorbete de jarabe de diferentes sabores. Y eso fue ya la evolución de la conservación y otra manera también de consumir ese tipo de cosas, ¿no? En lo que se llamaba en las neveras de hielo, en las heladeras. Yo recuerdo también, por ejemplo, ahora que estoy haciendo memoria, uno de los principales reclamos del Café de la Loba, que fue uno de los principales cafés en la Plaza de la Constitución a finales del siglo XIX, que estamos hablando, pues de hace ya más de 100 años, uno de sus servicios chic y exclusivo era el servicio de heladería. De heladería no entendido como el consumo de helados, como podemos entender ahora, sino un servicio para mantener frescos los productos que se dispensaban en el café, ¿no? Fuerte. Entonces, todo eso, claro. Lo hemos tratado alguna vez exactamente en los primeros podcasts sobre el Café de la Loba y todos esos cafés que estaban por la Plaza de la Constitución. Efectivamente, el Zuri, el Café Central, el Café Madrid. Hoy, pues desgraciadamente solo sigue el Café Madrid y no sé yo por cuánto tiempo más van a aguantar. Exactamente. En la década de los 50, que estaba antes mencionándola Víctor, se produce el éxito sobre todo de la gaseosa, y un dato que a mí me ha llamado la atención, primero que dice que es un producto típicamente español y nacional, pero tú dices que había hasta 5.000 fabricantes de gaseosa. En toda España, efectivamente. Es una barbaridad. Marca, yo por curiosidad, porque hubo una malagueña, una marca de Vélez, en Málaga hubo decenas de ellas, en toda España más de 5.000 embotelladoras de gaseosa, porque es quizá la bebida refrescante nacional por excelencia, que todos recordamos la casera, la pitusa y alguna, pero era la bebida que además se fabricaba en instalaciones relativamente pequeñas y decía esto que hecho en coleccionismo de botellas. Sí. De botellas, si entráis en las páginas de Todo Colección o Wallapop, donde se venden este tipo de cosas, te encuentras que se venden esas botellas o gente que las colecciona de las diferentes marcas, ¿no? Aquí recuerdo haber visto la colección de Paco Muñoz Antibón, que es un experto en estas cuestiones de bebidas refrescantes, de gaseosas, de cola, de todo tipo de bebidas fabricadas en Málaga, ¿no? Y tiene una gran colección tanto de chapas como de propias botellas de vidrio, que además todo eso implicaba una identidad de marca, claro, como ha recordado para Curro, más de 5.000 marcas, claro, con botellas, aunque fueran similares, pues algunas se podía distinguir, evidentemente, pues la impresión que llevaban con la marca, pues claro, hay una de Vélez que era Heredia, entonces pues si alguna vez pilló una botella, me haría ilusión, por tener, era de un bodeguero de pues nada, llamamiento desde aquí a los oyentes de Memoria Sur, si hay por ahí algún aficionado, algún friki como nosotros, a los que coleccione botellas de gaseosa y le sobra una de la marca Heredia, pues desde aquí estaremos eternamente agradecidos. Muchas gracias. Me encantaría verlo, vamos. Sí, es algo. Oye, no sería la primera vez que coincidimos, que conseguimos cosas a través del podcast. Cosas más raras no han pasado. Totalmente. Cosas más raras mucho más raras no han pasado. Bueno, pues valga eso, ¿no? Pero claro que en Málaga hubo decenas, incluso a principios de los años 60, varios de esos fabricantes se agruparon para crear una marca nueva que era una reunión de pequeños fabricantes. Esa fue la Alcazaba. La foto que ilustra este podcast. Para que además es de un sorteo, porque con la gaseosa la Alcazaba, las técnicas ya de marketing que iban penetrando entonces, pues se podían conseguir entradas para el cine, coleccionando las caperuzas que tenía en la botella por motivo de higiene, para asegurar que nadie la había abierto, y se podían conseguir de esa manera, reuniendo esas entradas para el cine, incluso, que es la foto que ilustra, pues televisores. Exacto. Pero que a principios de los años 60, cuando era algo revolucionario, una cosa totalmente novedosa, que la tele se ve en Málaga por primera vez, creo que en el 58 o en el 59. Con lo cual ya en el 63 ya la Alcazaba pues regalaba o sorteaba televisores, lo que nos habla también de la potencia de esa publicidad, ¿no? De esa campaña de marketing. Bueno. Tú cuentas que precisamente en esos años 60 es cuando ya se produce incluso la llegada de la distribuidora o de la producción, si no me equivoco, de bebida de cola en Málaga, ¿no? De la producción. De la planta construida en Survega, ¿no? O sea, en Survega S.A., exactamente. Efectivamente. Vamos a tener, como en Málaga, llegan casi simultáneamente. Habían llegado pocos años antes de España, con esa apertura de España al mundo, sobre todo con la normalización de las relaciones con Estados Unidos,
pues ya claro, empiezan a llegar las películas, las productoras y también, entre otros muchos productos, las bebidas, ¿no? Las compañías norteamericanas llegan a España y llega Coca-Cola y muy poco después llega su gran competidora, Pepsi-Cola, con lo cual esa pugna comercial que tienen en Estados Unidos pues se traslada a España. Y tiene su versión española además, porque tú cuentas que Coca-Cola se instala en Barcelona y Pepsi-Cola en Madrid. Entonces era también como ver qué binomio iba a ganar, ¿no? De las dos principales ciudades españolas. Claro, esas son las primeras, el aterrizaje, ¿no? Cada uno busca un mercado, un punto a partir del cual conquistar el mercado. Y es interesante eso que con muy poca diferencia, como comentaba antes, apenas un par de meses o poco más, inauguran, así que se estaban construyendo paralelamente, primero Survega, que sería la embotelladora de Coca-Cola, y después Ramasa, muy cerquita, los dos en la carretera de Cádiz. Y Ramasa es verdad que tuvo una vida más corta, por eso hacía más tiempo que desapareció. También es muy cerca, y Ramasa para Pepsi-Cola. Con lo cual las dos llegan y claro, no olvidemos que también se están produciendo cambios sociales importantes. Hay la estabilización de la economía española, con lo cual están mejorando los ingresos, los hábitos, nos estamos modernizando, pues eso ya, estas bebidas que son modernas, que llegan de fuera, pero también se está llegando el turismo, que también demanda esos productos, conocer esos puntos de origen. Y entonces Málaga va a ser un lugar muy interesante para que se instalen empresas de este tipo, de estas nuevas bebidas que se están introduciendo o se están extendiendo en el mercado español, porque es un punto de distribución que tiene esa Costa del Sol naciente, la propia ciudad de Málaga, y desde aquí actúan como punto de distribución para Andalucía Oriental, para Ceuta Melilla, Campos de Gibraltar, con lo cual también son decisiones estratégicas de estas empresas. Y luego tendremos un poquito después otra gran empresa que en este caso será la cerveza, será San Miguel, que en 1966 se instala también junto al aeropuerto, muy cerca de Survega. Muy cerca, y bueno, esa es la que se mantiene y es una de las 3 fábricas que San Miguel tiene en su momento, ¿no? Tenía en España, que actuaban como centros de producción y distribución de sus productos, ¿no? Y al igual que a día de hoy, creo que está la moda de cuando abre una tienda de tarta de queso, de hamburguesa y se forman colas kilométricas para probarla gratuita o con una muy buena oferta. En ese momento también se pone un autobús que iba a dirigir a cualquier persona que quisiera visitar la fábrica y probar el producto desde la Plaza de la Constitución o la Plaza de la Marina, perdón, si no me equivoco, de la Marina exactamente, hasta la propia fábrica. O sea que pensamos, hay que ver cómo podían ser en esa época. Pues igual que somos a día de hoy. Bueno, para pero probar ese producto. era así, y después, por ejemplo, las visitas escolares, que las visitas escolares, yo recuerdo ir no solo a Coca-Cola, sino también a San Miguel, es decir, hacer todo ese circuito. Sí. Era uno de los momentos más divertidos, la fábrica de Donut, la fábrica de Coca-Cola y la fábrica de San Miguel. Totalmente, y el diario y la visita Sur también, exacto, que yo recuerdo como si fuera ayer mi visita con el cole al periódico, que yo ya quería, yo decía, ay Dios mío, yo quiero algún día trabajar aquí, y fíjate. Ten cuidado con lo que deseas. Sí, totalmente, que se puede convertir en realidad. No, pero yo lo tenía clarísimo. Yo me acuerdo que desde el primer momento que entré ahí yo dije, ¡buah! Este es mi lugar. Sí. Bueno, creo que la prensa al momento habla de que 30.000 malagueños, ya un porcentaje importante de la población, cogió ese autobús, se desplazó a conocer las instalaciones y claro, aquello implicaba una degustación, con lo cual también era un medio para que la gente probara y, claro, ya le gustara. Claro, y lo incorporara a su hábito de consumo. Claro, lo decías tú muy bien antes, ¿no? El tema de la estabilización de la economía y la consolidación de la gran clase media, que al final, bueno, la clase media... para bien o para mal, siempre es la que tira, o la que tira del carro a la que tiran el carro encima, pero al final ese tipo de cosas, bueno, pues tiran y despegan gracias a ese consumo masivo de una clase media, bueno, pues que poco a poco ya era una realidad, ¿no? Es una vida que de entrada asequible a todas las edades, aunque luego se puede combinar, evidentemente, pues, los combinados alcohólicos, pero que permitía pues ese acceso a una nueva forma de vida relacionada pues con esa prosperidad, dejando atrás pues otros hábitos que se relacionaban más pues, con esos años anteriores, de escasez, o más triste, más triste. Entonces es una vida chispeante, porque Sí, era el espejo del sueño americano, casi, concentrado en un vaso. Y a los que nos incorporamos, si la Coca-Cola se vendía con la bebida de la felicidad, también Pepsi-Cola tenía también campañas muy parecidas, con lo cual era una manera de sentirnos modernos, ¿no? Yo creo que y prósperos, ¿no? De sentirte parte de eso. Efectivamente.
Tú cuentas precisamente que hay mucha gente que conserva, como comentaba antes, todas las chapas de esas marcas, como era, por ejemplo, Costa del Sol, la Caleta, la Perchelera, la Farola, que eran embotelladoras, sobre todo de gaseosas, pero sí que hubo una marca malagueña que embotellaba también cola, en definitiva, que producía cola. Surgen competidores o, bueno, imitadores. Incluso la CAS, que era una empresa vasca que producía, claro, también bebida refrescante, que era un cascol, una cola también, y habrá alguna cola local, Marimar. Quiero recordar que era la empresa malagueña que, junto a la fabricación de gaseosa, va a producir una cola propia, porque es la única cola propiamente malagueña que se va a producir, y que, bueno, pues tuvo un corto recorrido, era muy difícil competir en un mercado donde, podemos decir, más globalizado, donde los más potentes tendían a acaparar, y claro, esos miles de marcas de gaseosa que inicialmente había en España con mercados muy locales, pues ya se van concentrando o van cediendo el terreno a unas pocas marcas que son ya las que se consolidan, y de hecho pues ninguna marca malagueña local llegará a pervivir. Incluso esa Alcazaba, que era un intento de concentración, pues pasado unos años pues ya para competir con las grandes empresas que tenían a concentrarse, ¿no? Algo parecido ocurre presente con la farmacéutica, ¿no? Con el sector farmacéutico, sí, donde había muchas farmacias malagueñas que producían sus propios medicamentos y que en esa época ya abandonan el laboratorio, claro, abandonan el laboratorio porque ya las grandes farmacéuticas empiezan a controlar el mercado, con lo cual esos pequeños productores, que en algunos casos producían medicamentos. Y eran fórmulas magistrales que además eran muy aceptadas y que tuvieron cierta aceptación. Vaya, me refiero comercial. Así es. Y que no pudieron competir con esas grandes marcas que ya pues producen en masa y controlan la distribución y hacen que esos pequeños productores locales, en todos los sentidos, pero también como la gaseosa, los medicamentos, pues van perdiendo mercado y cerrando o dedicándose a otra actividad. Y para cerrar el podcast, y hablando antes con Víctor, cuando no me encontraba abajo, cuando nos hemos encontrado abajo, te estaba comentando que yo siempre miro también los comentarios que deja la gente en las noticias, porque muchas veces, pues, un recuerdo, alguna cosa anecdótica, y hablaba la gente de dos marcas. Una era Sandalu, dice que estaba en calle Carretería, que yo no la conozco, no sé si tú tienes referencia, y otra que era Tanica, que esa sí la ha mencionado mucha gente, que estaba fabricada en la finca de La Tana, a la salida de Ciudad Jardín. O sea, que la gente tiene recuerdos, supongo que de la época de la persona que haya escrito esto, de otras marcas, de otras embotelladoras, sí. Pero claro, si eran más de 5.000, cada una una referencia que... Y en Málaga decenas de ellas, y bueno, pues La Tana, que es una empresa, si no recuerdo mal, con origen en Murcia, claro, y también estaba vinculada a los zumos, claro. Ya como producían, pues eso, sobre todo cítricos, pues claro, una de las salidas naturales de los cítricos, pues la elaboración de zumo o de bebidas refrescantes, claro, de sabor naranjado, limonada. Y también, un poco también por terminar, al hilo de todo esto, hay un producto más tradicional que también se vio sometido a estos cambios, que fue la leche. ¿Ah, sí? Pues claro, la leche era consumida pues directamente pues, de las cabras. La forma más común era la leche de cabra, que era la más asequible, luego la leche de vaca. También había granjas, incluso por ejemplo en el Rompedizo. Antes del aeropuerto, era una granja de ganado vacuno para producción de leche. Pero, claro, en los años 60, muy al principio, llega la necesidad de que, claro, la leche de cabra estaba muy vinculada, pues claro, se servía, la gente sacaba sus jarrillos y se lo ordeñaban in situ, nada, ¿no? Claro. De hecho, en la plaza de Uncibay, donde luego está Doña Mariquita, ¿sí? El solar, antes de que hiciera el edificio, el doctor Lazárraga, pues tiene ese aire vasco, era un solar que servía de aprisco para las cabras. Y la fuente que tenemos en la Plaza de la Victoria, en el Jardín de los Monos, sí, una fuente que ya no sirve de fuente como tal, de una farola, esa fuente se instala también en la Plaza de Uncibay, originalmente la ciudad protectora de animales, para que las cabras que venían al centro, los rebaños, tuvieran un abrevadero. Un poco el origen, porque claro, la gente se servía, los cabreros vendían. Eso provocaba las fiebres de Malta, claro, había enfermedades vinculadas a esas condiciones higiénicas, y entonces a principios de los 60, con ayuda de la FAO, de las Naciones Unidas, se va a crear una envasadora, una embotelladora de leche, pero ya pasteurizada, ya sometida a un tratamiento para asegurar las condiciones higiénicas.
que saldrá la Cooperativa Lechera Malagueña. La famosa colema. Colema, claro, que de Oh, niño, qué para maravilla. pedir un colema, pues Sí. colema que claro que ya envasaba una leche, ¿entiendes? Pues aquello, En bolsas. esas bolsas Y en recortaban. esas jarras, yo no sé si tú las tienes, o sea, pero yo tú tengo no. el logo de colema en mi cabeza y todo, sé lo que Pero, era, pero bueno, no recuerdo que yo consumí Mi colema. infancia, bueno, y la tuya, Víctor, sí. y Pedir la de un todos los que colema, nos estáis escuchando, en las jarras de colema y la bolsa de leche. En mi caso, a mi abuelo se la dejaban todos los días en la puerta de casa, Efectivamente. con el periódico y el pan. Que me cortaba el piquito y se le ponía la cortaba jarra. el piquito y entonces la servía. Pero- Escúchame, ¿no servías la leche de la bolsa en la jarra y después la servías de la jarra? No, metías la bolsa tal cual en la jarra, o al menos eso Sí, sí, era ya te entiendo, lo que ya te estoy ¿sabes? entendiendo. Y cortaba el piquito. Sí. ¿Sabes lo que te Perfectamente, estoy- perfectamente. Con sí, lo sí, cual, sí. la forma de la bolsa quedaba Claro, 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 la jarra. quedaba ajustada la jarra. Exactamente. Pero eso que Era era algo habitual, ¿no? Para los que recordamos de la infancia, pues la leche colema, pero cuando llega, que fue en el 62-63, tuvo que competir con la tradición. Entonces, muchos malagueños, incluso ganaderos, se oponían a esa nueva forma Claro. que suponía, sobre todo lo que buscaba Tan era la artificial. higiene. Pero claro, Tan era algo artificial. tan extraño, Sí, sí. suponía que había un hábito, y bueno, aquello permitió, pues bueno, disfrutar de un producto básico en mejores condiciones sanitarias, aunque hubo esa resistencia, y luego, claro, se amplió pues con ya los sabores, de chocolate, de vainilla, el etcétera, colema como de los chocolate, clásicos sí, de los total. batidos de leche, ¿no? Pues bueno, todo eso, como hemos hablado de las colas, de las gaseosas, viene a coincidir con ese momento. Bueno, pues yo decía, vamos a grabar este episodio que yo creo que va a ser cortito y llevamos 26 minutos hablando de bebida de cola. Es que Así y de y colema. variante. Y de cola y exactamente, colema. Exactamente. Así que... Hemos empezado con las colas, hemos terminado con el colema. Exactamente, Es que yo creo exactamente. yo creo que este podcast va a gustar mucho porque en el caso, por ejemplo, de la cola, en nuestra época la Coca-Cola estaba vinculada exclusivamente al ocio y a salir. Hoy te tomas una Coca-Cola en cualquier sitio. Pero cuando nosotros éramos pequeños, que yo creo que en la edad un poco media del seguidor, o sea, el poder de tomar una Coca-Cola estaba vinculado exclusivamente a salir los fines de semana a hacer algún plan de ocio más especial, exactamente. Claro. Sí, sí. Y después, bueno, ya la última parte de Colema ya es como directamente patada hacia la corazón, ¿no? El infancia. corazón. Sí. Maravilloso. El malagueño. Yo conservo una jarra de Colema. ¿Sí? Sí. Bueno, está hecha polvo, pero bueno, es mi gran tesoro. Sí. Pues yo... Es una jarra blanca con la flor. ¿De colema? Sí, de colema. Yo sí le pido a la gente que de verdad que eso no hace ilusión, que escriban al periódico, a nosotros, Ana, si quiere, Sí. a Víctor, a quien sea, Que nos manden esas esa imágenes, referencia. esas referencias, esos recuerdos, que comenten en definitiva el podcast, porque aunque son temas que parecen como muy tontos, que a quién le va a interesar ese desarrollo de la vida de cola en Málaga, pero nos llevan directamente a esos recuerdos, a esa Claro. infancia, a dónde lo bebíamos, dónde lo tomábamos, y creo que son bonitos al final. Sí, son son bonitos. Además, en el fondo es una manera que nostálgica de recordar cómo hemos cambiado. Exacto. Cómo hemos cambiado nuestra forma de consumir, de acceder a los alimentos. Uno, como lo del colema, bueno, son la leche, luego los otros son bebidas refrescantes, si queremos Sí, hasta... prescindibles, pero... No, más prescindibles, pero nuestra forma de consumir y de vivir, ¿no? Pues de acceder a esa sociedad de consumo, o bueno, esa sensación de que estamos mejorando, ¿no? Estábamos mejor que nuestros antepasados, que nuestros antecesores, y que está vinculado a ese consumo. Luego tiene una parte, vamos a decir, de cambio social económico, otra parte, pues esa nostalgia. Pues también está vinculado, evidentemente, pues a infancia, esos recuerdos, ¿no? Maravilloso. A un mundo que estaba cambiando. Totalmente. Víctor, muchas gracias por el Ya me- episodio, por esta historia y por esos recuerdos que al final son Por como- decir siempre sí, además de verdad. Sí, como disparadores, pues eso, que te va llevando lo que ha dicho Ana, a recuerdos, a una Claro. jarra, a una casa de abuela, que eso es precioso. Así que muchas gracias, de verdad. Bueno, siempre es un placer, Un placer compartir tenerte. este rato con vosotros. Muchas gracias, Víctor. Ana, nosotros vamos a dejar cita de la gente y muy atenta porque dentro de poco vamos a contar que vamos a hacer un episodio en directo. Todavía Sí, no tenemos fecha exacta, pero- pero que esté muy atento porque queda nada Pero menos. nada, queda nada. Exacto, así que se Ha ve- venido así, ha surgido Exacto. y como nosotros somos de cogerlo todo al vuelo, pues lo diremos inmediatamente. Exactamente, así que nada, que lo busquen también en el periódico, nosotros lo publicaremos por supuesto en cuanto lo sepamos todo y que será un lujo también ver a la gente en persona como siempre. Mil gracias, Ana. A ti siempre, Curro. Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcasts y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.